Bien, hay una iniciativa que va a generar bastantes sorpresas positivas porque un sistema automatizado de ayuda a los pacientes de la salud pública que estén en lista de espera es generar básicamente una ayuda y es lo que promete esta iniciativa que se llama derechoaunahora.cl. Es una plataforma que se encarga de reagendar todas aquellas horas médicas que se pierden en la salud privada para entregársela a aquellos pacientes que han esperado, ¿no?, durante mucho tiempo. Nos acompaña hasta ahora Jaime de esta misma iniciativa, ¿no?, representando a Derecho a una Hora. Jaime González, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Carla. Buenos días a la audiencia. Muy bien, gracias. Hemos estado hablando también en la entrevista anterior, la salud en Chile es la gran deuda, sobre todo con los sectores más vulnerables. Y el problema, lo decía incluso este libro de la historia del Colegio Médico, no es tanto la atención, sino que es el acceso. Esperas de 1, 2 años, 3 años incluso, que podría solucionarse tal vez con esta inédita medida, iniciativa privada, pero que ustedes están ofreciendo también que se pueda aplicar. ¿Cómo funciona para que la gente pueda poder entender esta iniciativa? Perfecto. Este es un sistema creado pensando en el paciente y pensando en cómo se puede fusionar el sistema privado con el sistema público. Existen unos creadores que son una agencia de publicidad, BBDO, y un sistema de plataformas, Reservo, plataformas de agendamiento y de gestión de horas, quienes golpearon puertas a los médicos, a centros médicos privados, a clínicas o a médicos particulares, y nos hicieron entonces la siguiente propuesta: definir si esas horas que no que quedan libres, en el fondo, que se pierden porque el paciente no viene o cancela la hora, de pronto hacer uso de ese sistema, de esas horas que están disponibles para distribuirlas a los pacientes que están en lista de espera en FONASA. ¿Y qué tiene que hacer el paciente entonces para ir a lo práctico? El paciente que está en la salud pública y que necesita una hora con urgencia en una especialidad determinada, traumatología, odontología, ¿qué tiene que hacer para poder acceder a este beneficio? Correcto. El sistema está pensado de manera muy simple, a mi modo de ver también. Y creo que por eso muchos médicos, ya somos más de 30, entre médicos y dentistas, que queremos colaborar con esta iniciativa. Aclaro de que esto es un sistema absolutamente gratuito, ¿bien? Donde probablemente todos los que nos hemos involucrado en este proyecto hemos sentido ese discurso social y esa coherencia en estas empresas que nos convocaron. Y así nos hemos entonces subido a este buque. El sistema es simple, como lo anticipé. Si usted está en lista de espera por una atención médica de un especialista en el sistema público, beneficiarios de FONASA, usted tiene la opción de inscribirse, llenar su formulario con sus datos de contacto y colocar qué especialidad es la que usted requiere. Y que, como decían ustedes, de pronto hay un tiempo de espera en promedio de 1 año. El sistema entonces cruza esa demanda con las ofertas que tiene el sistema privado para entregar. Es un match. Es un match. ¿Cuál es el porcentaje de horas perdidas que tienen en el servicio privado? Es una pregunta importante, Carla, porque es muy alta. Probablemente tenemos una muy mala costumbre nosotros los chilenos, entre los que me incluyo también. Sí, yo también pido perdón a algunos de ustedes. Yo también, una vez a un colega lo dejé plantado literalmente. Y eso no está bien. Tenemos cerca de un 70% a 80% de asistencia a una cita. En números inversos, alrededor de un 20 o 30% de pacientes no nos llegan o no llegan. Y de esas horas, ¿cuántas se cancelan con estas 9 horas de anticipación para poder alcanzar a avisarle a otro paciente? Es una estadística interesante, probablemente sea mínima. ¿Sí? No manejo el número con precisión, probablemente los creadores del proyecto sí la manejan. Tiene que ser significativa para plantear este proyecto. Exacto. En el fondo, muy pocos pacientes son los que cancelan 1 hora antes con anticipación, siendo eso, desde luego, una costumbre que debiera estar más arraigada. Porque enlazándolo ahora con este proyecto, lo que permite, imagínense ustedes, es que en vez de que el médico esté y estemos, yo trabajo en sistema público y privado,
Y en ambos da mucha pena cuando, sobre todo en el sistema, en ambos sistemas, en realidad es una pena que se pierdan las horas, tú tengas tiempo que puedes dedicarlo a una resolución de una patología o una primera atención destinada a estos pacientes que requieren una atención. O sea, también hay un llamado que se hace al paciente que está cancelando la hora. O sea, habría toda una cadena de, por decirlo de alguna forma, una cadena de trabajo que parte básicamente por el paciente que está cancelando con un tiempo determinado, al menos 8 o 10 horas, para que el médico tenga también conocimiento y la disponibilidad automática para que el paciente también sea alertado, ¿no? El paciente que necesita, el receptor, digamos. Así es, Francisco. Ahora, este sistema contempla este cruce, que tú lo resumes mejor que yo, incluye también la opción de que los médicos privados, desde los centros médicos privados, podamos definir un bloque de horario donde regalamos ese tiempo. ¿Sí? En el fondo, no solo horas que se cancelaron con cierta anticipación, el centro médico o el médico establece que de pronto esas horas no van a ser ocupadas, entonces las libera al sistema para que pueda esta plataforma de derecho a una hora poder compatibilizar esa atención. También existe la posibilidad, yo formo parte y dirijo un centro neurológico, Neurosalud, donde dispusimos como equipo que profesionales vamos a disponer de tiempo, además de este cruce frente a las horas que nos cancelen, ojalá con anticipación, de regalar ese tiempo. Parte de tiempo, desde luego, de la Tú dijiste regalar, pero sabemos que los costos, cuando se une el ámbito privado y el público, salen bastante costosos, sobre todo para FONASA. Lo vemos en algo similar con la compra de camas. Cuando no hay espacio en cama en los hospitales, se tiene que comprar en el sector privado, se gasta mucho dinero, incluso más que presupuestos que se designan a los mismos hospitales. Entonces, incluso han hablado del negocio redondo para las clínicas con este convenio. ¿Cuál sería el costo? ¿Quién paga eso? ¿FONASA? ¿Cuál sería el valor de esa consulta similar al que paga un privado en su consulta? Te agradezco tu pregunta porque entiendo que a los creadores se las han hecho más de alguna vez. Cuesta quizás transmitir la idea y que se comprenda plenamente desde el punto de vista en que aquí no hay gato encerrado. Eso es importante. Bien, esta es una atención donde los médicos regalamos el tiempo, dentistas regalan su tiempo, centros médicos regalan el tiempo y los operadores de esta plataforma y esta agencia también agencia de publicidad. Yo creo, ustedes mismos han escuchado probablemente durante toda la mañana y han percibido de que en particular los profesionales de salud tenemos en general y en una muy desarrollada una vocación que es de servicio, atender a un paciente, poder intentar resolver sus problemas. Entonces, esto se cruza muy bien con, de pronto, el derecho a la salud, el derecho a una hora. Y en esta, de pronto, a veces, asociación que tiene el sistema privado y público, donde muchas veces median costos, cálculos, donde se ve qué es mejor, qué es peor, y probablemente no hay un cruce que sea perfecto, entramos o entra este sistema a través de médicos que confiamos y creemos en este proyecto, yo así lo manifiesto, para decir, bueno, remezcamos un poco el sistema. Claro. Esa frase es de un colega, el doctor Dowling, traumatólogo que trabaja también en el proyecto, y regalemos horas a cero costo para el paciente. Y para FONASA también, que es importante. Absolutamente. Claro. ¿Y qué pasa con las prescripciones médicas, por ejemplo? Cuando un paciente en estricto rigor, un paciente de la salud pública va a la salud privada, en este caso, si bien va gratis, ¿qué pasa con la prescripción médica que va a tener finalmente de parte del médico que esté asociado a este mismo programa? Sí. Tú, Francisco, apuntas a un punto también relevante. No queremos prometer algo que no vamos a realizar.
me ha gustado mucho la seriedad de este proyecto, donde a través de las bases que uno puede leer, se detalla muy claramente de que lo que garantiza este sistema de derecho a una hora es que el paciente que está en lista de espera para las patologías más prevalentes y especialidades más falentes, tengan la opción de una primera atención con un especialista médico, así se pensó originariamente el proyecto, y dentista, y puedan hacer de pronto un diagnóstico presuntivo, a veces un diagnóstico definitivo, sugerir estudios y de pronto, si el diagnóstico está claro o bajo la sospecha diagnóstica uno puede comenzar cierto tratamiento, se prescribe un medicamento. Y aquí viene esa segunda etapa. Yo les comentaba de que de pronto el sistema público y privado se enlazan habitualmente. Claro, a veces uno en la consulta privada prescribe algo y esas recetas que se emiten, el paciente debe ir a comprarla a una farmacia, ¿verdad? Pero hay una alternativa que existe y actualmente se da, y es que esas recetas, si el paciente va de nuevo al consultorio y existe una, de pronto, articulación razonable, el médico, si está la canasta de fármacos en el consultorio, puede él reemitir esa receta y despachar eventualmente ese fármaco. Te digo, Francisco, que apuntas a un punto importante porque el proyecto o la intención nos encantaría ir avanzando, pero entiendo que los creadores primero plantean esta primera atención y enlazándose con FONASA y MinSal para articular de mejor modo cómo esta prestación de salud inicial puede después quizás entrar a un despacho de receta en su consultorio o hospital de base. Pero insisto, lo primero es lo primero y si me permites una experiencia personal de cerca, muchas veces tenemos nosotros en el centro médico patologías neurológicas que son como por ejemplo temblores, enfermedad de Parkinson, fallas de memoria, de pronto epilepsia. Muchas veces, y tenemos la experiencia en nuestro centro, colabora también, por ejemplo, con una fundación de Parkinson en Curicó, junto a mi esposa Patricia Costa, psicóloga, colaboramos, y el centro colabora en general con atención de pacientes que tienen dificultades porque no hay mucho acceso a neurólogo. Entonces despachamos recetas, hacemos intervenciones y el paciente va con esa receta al consultorio y se despacha ese mismo día. Entonces es un ejemplo de que se puede. ¿Cuál ha sido la aceptación por parte del Ejecutivo? Porque claramente es un proyecto que va a tener éxito si es que efectivamente se logra esta alianza. ¿Han podido acercarse con el Ministerio? Sí, entiendo que los creadores del proyecto, yo insisto, yo aclaro, soy o represento a un grupo de médicos que está colaborando con la iniciativa. Correcto. Los organizadores entiendo que van a tener y desean reunirse con el gobierno para enlazar de un mejor modo esta articulación, ¿sí? Y esta articulación básicamente tendría que ver en la época posterior a la visita al médico particular, digamos, el reconocimiento de esa receta, por ejemplo, en términos prácticos, el reconocimiento del examen o tal vez, de cierta forma, agilizar de manera interna, me imagino, algún tipo de examen requerido o lo que sea para agilizar. Exacto. Pero estaba pensando también en otra cosa, porque esto también va a derivar en que el paciente receptor, beneficiario, va a tener que también tener una obligación de cancelar la hora que tenía el sistema público, para que le dé la opción también a otros pacientes de poder tener una atención también más rápida, ¿no? Sí. A ver, este sistema no reemplaza la atención de salud pública que va a tener el paciente en ese sistema. Ah, perfecto. Y de hecho, se aclara muy bien que el hecho de que la persona acceda a esta hora regalada de derecho a una hora no va a hacer que lo borren de la lista de espera del sistema público. ¿Se entiende? Porque, como hemos discutido,
nosotros no vamos a resolver, y no es la promesa resolver la atención. Entonces va a esperar la hora formalmente. Ahora, puede darse el caso, y me permiten unos ejemplos muy simples. A veces vienen pacientes de patología neurológica o neuroquirúrgica con, por ejemplo, un hallazgo de un quiste, una estructura con líquido en el cerebro. Se hace esa interconsulta, llega al neurocirujano. Ejemplo, al neurocirujano de nuestro sistema de derecho a una hora. El neurocirujano probablemente en ese momento pueda, según su expertise, determinar que se trata de una patología benigna y que no requiere control y que está de alta. En ese escenario, el paciente tendría el deber de anunciar al sistema público de que esa hora del sistema de lista de espera ya no se requiere. Correcto, a eso apuntaba mi pregunta. ¿Sí? Y también, muchas veces nos pasa que, sobre todo, hablo de lo que me toca de cerca, de pronto pacientes que tienen, por ejemplo, requerimientos de certificados de estado mental para eventualmente conducir, o estado neurológico, o estado para discernir sobre firma de documentos, o eventualmente para institucionalizarse. Esperar un año para neurólogo de pronto puede ser tremendo. Y tremendo para la familia, tremendo para, desde luego, el paciente, para su entorno. En consecuencia, muy probablemente un control con neurólogo, por ejemplo, pueda despejar esa inquietud y disponer en esa primera atención una incluso resolución, una definición, un aporte. ¿Cómo se puede hacer cargo también de otra falencia, no solamente de conseguir la primera hora? O sea, nosotros hemos conocido casos de personas que, por ejemplo, tienen una hernia, van al doctor, le mandan a hacer exámenes, pasan 7 meses para que lo llamen, para hacerse ese examen, después tienen que pedir hora de nuevo con el control, pasan 8 meses, llegan al control, el examen está obsoleto y le mandan a hacer de nuevo el examen. Y así puede pasar años. ¿Cómo se hacen cargo también de esa falencia? Porque un primer control claramente ya lo pueden enviar a hacer examen, pero ese paciente necesariamente va a tener que tener un control más periódico y que no lo va a hacer con ese médico tratante, sino que va a tener que seguir esperando en el sistema público. Así es. La lista de espera, claro, de patologías, perdón, de cirugías es altísima, ¿verdad? La lista de espera a nivel nacional también es muy alta. Ahora, el sistema en general como un contexto de resolución de listas de espera, tanto patología médica como patología quirúrgica, es un tema de debate mundial. Es un tema donde a veces existen muchas opiniones de expertos, salubristas, han de opinar gestores de redes, gestores de agendas, y si me permiten una opinión, probablemente no existe una única manera de resolver el problema. Las demandas son crecientes. De pronto en salud se produce este fenómeno donde de pronto se puede invertir mucho, pueden llegar más especialistas y paradojalmente aumentar la lista de espera o generarse más requerimientos. Entonces, a lo que apuesta esto es decir, este sistema y nosotros como médicos nos sentamos hacia atrás y vemos lo mismo que tú ves, Carla, o decimos aportar con algo desde adentro, desde un quehacer micro y decir, bueno, ponemos una hora en el sistema. Probablemente la patología quirúrgica tenga una mayor complejidad. Ahora, yo te invito a pensarlo también de la siguiente manera. Hay expertos en este análisis que se hace de las listas de espera de patologías quirúrgicas y listas de espera a nivel del sistema público que han intentado realizar una priorización, ¿sí? Pues bien, perfectamente este neurocirujano que va a evaluar en este sistema de derecho a una hora puede determinar vía retroalimentación a través de un informe que le permita una reentrada al consultorio y decir, bueno,
este paciente necesita ser priorizado Claro. versus otro paciente donde probablemente sea una patología benigna y no requiera cirugía. Y si me permiten, como para cerrar también la idea, este sistema está hecho para que sea una puerta de entrada hacia el que centros médicos particulares puedan, desde deseo propio, entregar claro. otras prestaciones. Entonces, nos daba el ejemplo el creador de que van a haber probablemente dentistas que dispongan obturaciones. Nuestro centro se alineó, el centro neurológico se alineó un poco con eso y no vamos a dar solo una hora. Queremos nosotros de deseo propio como dirección regalar el control también. El control está garantizado. Y además, si ese paciente tiene tiene el requerimiento de un psicólogo o un fonoaudiólogo, también vamos a regalar esas horas. ¿Sí? No es una terapia completa. Esto no está dirigido a una terapia completa, porque prometer eso sin antes partir por la primera atención es bastante imposible. ¿Y cómo ha sido la recepción también de los mismos colegas? Porque es una bonita iniciativa que tú decías apela a la vocación del doctor y solamente hay 30 cuando sabemos que hay muchos doctores a lo largo de Chile. ¿Cuál es el llamado también que hacen a sus colegas? Sí. Mira, han sido solo 30 porque se llevan, entiendo, solo 4 o 5 días de lanzamiento. El lanzamiento formal. O sea, de que se hizo conocida la 15. Así es. La iniciativa. Entonces, los creadores y yo como colega también lo socialicé en un foro y amistades de ex alumnos de la universidad. Y la verdad es que la recepción ha sido buena. Y la invitación es, primero, desde luego, que los pacientes se inscriban, ¿sí? Pero antes necesitamos aumentar la oferta de prestaciones a través de centros médicos. Entonces, si hay 3 o 4 especialidades, como comentábamos, probablemente son muy bienvenidas todas las especialidades, falentes y no falentes. Entonces, está oftalmología, otorrino, traumatología, cirugía general, dermatología, etcétera, medicina interna. E insisto en el etcétera, porque toda colega y todo centro médico que desee colaborar y sumarse para regalar y disponer este reagendamiento de horas es absolutamente bienvenido. De todas maneras, maravillosa iniciativa, esperar los resultados nada más. Y no solo de los médicos, también la participación de los pacientes, pero también de los centros médicos en su responsabilidad también con la misma sociedad. Centros médicos, clínicas. Es importante porque involucra a toda la sociedad comprometerse y ser responsable a la hora de adquirir también un servicio que es vital. No estamos hablando de un bien de consumo ni de lujo, sino que de la salud de todos los chilenos. De todas maneras. Muchísimas González, gracias. muchas gracias por estar acá en Semana 24. Muy gentiles, gracias Carla, gracias Francisco, gracias a la audiencia. Buena semana. Gracias.